Por favor, me dice si se ve pantalla. Ya, entonces estábamos en ¿qué rescato de esta primera parte que es bien simple, bien intuitiva, ¿no? Que dos mensajes, ¿no? Primero, que las variables cuantitativas son cualitativizables, cuantitativizables. Ese tránsito es siempre posible. Segundo, que el enfoque, si bien propugna de que los fenómenos sociales en sus características a través de las unidades observacionales son cuantificables, existen ciertas características, ciertos atributos, ciertos fenómenos cuya cuantitativización es compleja. Ello no quiere decir que no se pueda medir, sino que se debe buscar la forma ingeniosa de poder acercarse al fenómeno de estudio, ¿ya? Un indicador, vamos a ver indicadores con mucha más extensión, teniendo algunos elementos más, pero va a dar cuenta de un conjunto de variables en su construcción para buscar una medición que tenga una dirección, que tenga un rumbo, que tenga un norte, ¿no? Que tenga un referente, que diga más, menos, que muestre una tendencia, una trayectoria, un patrón, una sistemática, y eso lo vamos a analizar porque justamente el tema de contrastar en el enfoque cuantitativo cierta comparabilidad entre unidades observacionales y con ello ver si una hipótesis es valedera o se la debe refutar, ¿ya? Operacionalizando conceptos en variables. Este es realmente el género que queremos hacer el día de hoy y lo que les va a servir grandemente para su tesis. Les pongo un ejemplo, el más trivial que necesito se comprenda en su máxima extensión. Lo hemos hablado. Eso es lo que ustedes han hecho el día lunes con su actividad, perdón, hasta el miércoles con su actividad 4. Piensen que yo, dentro de mi objeto de estudio, identifico una variable y la conceptualizo. En este caso, la variable es sexo. Sexo desde la mirada biológica, no desde la construcción social de género. Y agarro, es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos. ¿Por qué este concepto es operativizable? Este concepto es operativizable porque ya en su premisa, en su explicación de la variable, me está dando la comprensión de cuáles son los resultados posibles que puede arrojar esta variable. Y los resultados posibles solamente son dos. O puede ser masculino o puede ser femenino. Nada más. No existen más resultados posibles. Por tanto, ¿cómo yo operacionalizo? Digo, variable, ¿no? Veo cuáles son los resultados posibles. Hombrecitos, mujercitas, si estamos hablando de humanos, ¿no es cierto? Hombres, mujeres, caballeros, damas, ¿no es cierto? Ahora, ¿esa es una variable? Todavía, variable cuantitativa. Todavía no. Vean que he puesto intencionalmente al muñequito y a la muñequita porque es el resultado tangible. Es el resultado que uno puede verificar en la realidad. El resultado que uno verifica en la realidad tiene que convertirse en el enfoque cuantitativo en un número real. Por tanto, yo convierto el muñequito, el hombre, en un valor de decir pero, que pude darle cualquier otro número, pero estoy dando en este caso un número, y puedo dar a la mujer, a la muñequita, en el valor 1. Entonces, yo he convertido los resultados posibles de esta variable en un guarismo, en una cuantía, en una cifra, ¿ya? Ese es el paso de operacionalizar el concepto en variable. Doy otro ejemplo. Piensen, perdón, ¿alguien me está hablando? Me dicen, por favor. Tal vez estoy perdiendo de vista algún comentario. En el chat todavía no veo nada. Por favor, me interrumpe en cualquier momento, con toda confianza. Otro ejemplo, recuerden el texto de Ray Fair, ¿no es cierto? El que les decía de la teoría de las relaciones extramatrimoniales. Y resulta que yo tengo una variable Y, que diga relaciones extramatrimoniales. Paso 1.
estas relaciones extramatrimoniales debo conceptualizarlas, ¿no? Entonces digo, entiéndase las relaciones extramatrimoniales como la relación sexual extraconyugal que se mantiene por al menos un miembro del matrimonio con al menos una persona ajena al mismo, ¿ya? Este concepto debe poder operacionalizarse en su comprensión en una cuantía. Por ejemplo, yo estoy verificando, puedo generar una pregunta, un reactivo, que basado en ese concepto se convierte en una pregunta, que luego puede esa pregunta, no sé, ser parte de una encuesta, de un cuestionario, no sé, ya podemos pensar cuál es la medida, la técnica más apropiada, que te pregunte, ¿no? Que consulte, que indague en las unidades observacionales. Usted, ¿cuántas relaciones extramatrimoniales sostuvo el último año? Entendiendo que relación extramatrimonial es aquella relación sexual extraconyugal que se mantiene por al menos un miembro del matrimonio con al menos una persona ajena al mismo. Entonces, ¿cuáles son los resultados posibles? Puede haber una relación extramatrimonial, entonces lo convierto en unas cifras matrimoniales durante el tiempo de análisis, que en este caso es el último año. Una relación extramatrimonial, dos relaciones extramatrimoniales. ¿Podrá existir el valor infinito? ¿Es humanamente posible tener el valor infinito? Nelva me dice, ¿nos puede pasar a las diapositivas? Pues claro que sí, inmediatamente les paso el link. Todas estas diapositivas están en línea, ¿ya? Se los voy a pasar. Terminamos de hablar, les paso inmediatamente el link. ¿Puede relacionarse un valor infinito de relaciones extramatrimoniales? Dada la pregunta que estamos enlazando. Yo diría que no. Independientemente del sexo, independientemente de la edad, independientemente de la riqueza, cualquier característica que ustedes convengan de los seres humanos, la principal limitante que las personas que habitan, los seres humanos que habitamos este planeta, es que tenemos 24 horas al día, ¿no es cierto? Entonces, las 24 horas al día limitan el número de acciones que uno va realizando, ¿no es cierto? Entonces, hablar de infinitas relaciones extramatrimoniales es imposible, ¿no es cierto? Es humanamente imposible. No puede darse el caso, ¿no es cierto? Johnny me dice, creo que no. Yo también creo que no. Johnny me dice, ya que tenemos un número finito de habitantes, también es otra limitante. Se puede, pero no habrá un mínimo y un máximo. Sí habría un mínimo, ¿no es cierto? Es decir, ya decíamos, hay un cero y un máximo, bueno, quién sabe, ¿no es cierto? Yo iré a cuantificar cuál es la función de respuesta que van brindando las diferentes unidades observacionales, pero no sé cuán grande pueda ser, pero puede ser, no sé, es justamente parte de la evidencia empírica que uno debería corroborar, ¿no? Si es que uno puede relacionar cuánto responden las diferentes unidades observacionales. No recuerdo en el caso de Ray Fair, pero él vincula varias frecuencias para esta misma consulta, ¿no? Pregunta a la semana, al mes, al año, pero hay cifras que son gigantes, ¿no? Entonces uno piensa, ¿esta persona realmente duerme? Trabaja, porque para tener tantas relaciones extramatrimoniales, realmente su vida debe ser eso, ¿no? Entonces es muy complejo dimensionar ciertas cuantías. Ya, dicho eso, no sé manifestaciones, porque necesito poner en mirada nuestra actividad 5. No sé si es que alguien me puede auxiliar, por favor, como siempre hacemos, de hacerle una capturita de pantalla y compartirla al grupo WhatsApp. Y no sé si es que alguien me puede auxiliar dando lectura a este texto, por favor. Yo puedo leer, Por favor, le agradezco. Sí, de pregunta de investigación hacia los conceptos de limitación semántica de la actividad 4, genera su operativización, debería haber en los dos variables anteriormente al grupo de WhatsApp del módulo. Muchísimas gracias. ¿Se logra comprender lo que se está solicitando en la actividad 5?
por favor, me dicen sus miradas. Lo que estoy solicitando es que hagan, si ya le han sacado la capturita de pantalla, claro, independiente de los dibujitos, de las fotitos, no, eso no interesa. Uno puede incluso simplemente ingeniarse de dar esta relación, de operacionalizar conceptos en variables. Isao me dice, se entiende. Gracias. ¿Alguien no requiere que aclaremos un poquito más? Sí, por favor. ¿me podría aclarar? Por favor. Claro que sí, con mucho gusto. A ver, pongamos, tal vez me estoy equivocando, pero quiero, con el ejemplo que hicimos en el WhatsApp, el que también aclaraba del tema de la delimitación semántica. Me acuerdo que una de las variables era rendimiento académico, ¿no es cierto? Pensemos que yo tengo como variable rendimiento académico y resulta que aquí pongo un concepto. ¿Quién me puede ayudar buscando en el Google un concepto de rendimiento académico? ¿Qué se entiende por rendimiento académico? Nelva me está pasando su pregunta. Ahorita vamos a ver su pregunta. ¿Quién tiene un concepto de rendimiento académico? El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. Espectacular. Les pregunto a ustedes, Nikki por ahí me da también otro concepto, ¿ya? Pero ese concepto me ha gustado, el que me acaban de auxiliar, ¿no? Me dice, uy, es grandísimo el concepto que me ha pasado Nikki. Les pregunto a ustedes, los que son docentes, y bueno, también todos hemos sido estudiantes, ¿no? ¿Cómo se mide el rendimiento académico? ¿Cómo mide el CEPI su rendimiento académico? La nota. Evaluaciones. Notas, ¿no? Las calificaciones. Notas. Las convierte en cuantía, las convierte en una cifra de 0 a 100, ¿no es cierto? Que creo que pone un umbral, ¿no? De 70 para abajo, de 71 para abajo y algo por ahí, ¿no? Entonces es notas. ¿No les parece que esa es una forma de cuantitativizar un concepto y convertirlo en una cifra? El punto final de la operacionalización del concepto en variables es que, primero, arroje múltiples resultados y segundo, que esos múltiples resultados se pueda asociar a un resultado numérico, a un resultado real, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos que estamos hablando, aquí voy a alternar las cosas con las flechitas que estoy diciendo, ¿no? La variable es rendimiento académico y pongo el concepto, el que acabamos de relacionar, que decía, mide el aprovechamiento de cierta aprehensión de conocimiento, todo lo que se ha dicho, ¿no es cierto? Y tengo como unidades observacionales estudiantes en una clase. Pensemos que tenemos 20 estudiantes. Entonces, estudiante 1 tiene un resultado, 51. Estudiante 2 tiene un resultado, 44. Estudiante 3 tiene un resultado, 26, ¿no es cierto? Entonces, ese resultado, ese rendimiento académico, se ha convertido al final del día en una variable porque arroja múltiples resultados entre las diferentes unidades observacionales. Ese era nuestro concepto de variable en esta lógica de operacionalización. ¿Se comprende mejor lo que acabo de decir? He confundido más. Voy a ver el chat, ¿ya? Ángel que me decía la nota, sí, la nota, justamente de eso iba el ejemplo. Nelva me dice, sí, más confusión, dice. Y a ver, ¿qué otro ejemplo podemos dar? Ya, a ver, voy a dar un ejemplo. Voy a quitar esto, ya voy a dejar de compartir pantalla. ¿Han logrado hacer la capturita de pantalla? Ah, sí, excelente, muchas gracias. Ya lo estoy viendo ahí en el WhatsApp.
Entonces lo que voy a hacer es dejar de compartir un segundito para charlar rapidito de la operacionalización y tratar de dar más ejemplos para ilustrar. A ver, no se me ocurre algo pronto. ¿Podría cuantitativizar las percepciones de alguna temática que sea polémica, que no sea de consenso, sino más bien que sea con posturas encontradas? Les pongo un ejemplo. ¿Cuál sería su postura respecto de la legalización del aborto en Bolivia? Pensando que yo doy valores de decir 0 en total desacuerdo de que el aborto se legalice en Bolivia, y pongo una escala intermedia diciendo que 5, que esté en total acuerdo de que el aborto sea legal en Bolivia. Y voy preguntando, ¿no? Así a cada uno de ustedes como unidades observacionales su percepción respecto de esta consulta, ¿no? Entonces, cada quien me va dando su respuesta y me dice de 0 a 5, donde 0 es en total desacuerdo y 5 en total acuerdo. ¿Será esa una variable? ¿Estoy operacionalizando un concepto en variable? ¿Qué opinan Sí. ustedes? ¿Se entiende eso? Sí, yo creo que sí. Estamos dando un valor, un número. Lo he convertido en una cifra, ¿no es cierto? Lo he convertido en un número. ¿Sí? A ver, voy a hacer el esfuerzo con la pregunta que me decía, con su pregunta que me decía, escala Likert, me dice Pamela. Sí, correcto, es una escala Likert. A ver, ¿dónde está la pregunta de Nelva, no? Ya, rendimiento educativo lo acabamos de decir, ¿no es cierto? No sé si ha quedado suficientemente claro. Rendimiento educativo, rendimiento académico, generalmente se enlaza con una nota, ¿no es cierto? Cuantitativamente hablando. El tema es convertir en una cifra numérica, ¿ya? ¿Y cuál es la otra variable que relaciona Nelva? A ver, veremos. Que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. Uy, qué complejo. ¿Es posible cuantificar el crecimiento y el enriquecimiento de la personalidad en formación? No sé si es que hay por ahí alguien que nos auxilie con esta mirada posiblemente psicológica, presumo, ¿no? De cómo se puede medir el crecimiento y el enriquecimiento de la personalidad en formación. Muy abstracto, doctor, muy subjetivo, ¿no? Sí, pero le cuento que por más subjetivo que sea, debe hacerse el esfuerzo de cuantitativización, ¿no es cierto? Es similar a lo que decíamos de la inteligencia o ciertas... Yo presumo que debe haber alguna medición que permita ver el tema de cuantificaciones de personalidad y cómo se dan cambios en el tiempo, ¿no es cierto? Frente a una cierta intervención. Entonces, no estaría pensando que sea, de que es complejo, es sumamente complejo, pero no creo que sea algo que no se pueda realizar. Yo pienso que sí se debe poder hacer. Pero el punto es que Nelva debe buscar la forma, si se adopta el enfoque cuantitativo, de poder cuantificar. Pensemos que tiene sus unidades de observacionales que son, no sé, pues un curso específico creo que en el CEPI es su investigación, ¿no? Entonces, debe poder cuantificar el tema de los cambios de personalidad producto de esta intervención, ¿no es cierto? Debería poder hacerse eso. A ver, en el chat me están diciendo algo más por ahí.
Ay, Nelva ha vuelto a poner su pregunta. Ya. El programa de enseñanza-aprendizaje para un intercambio internacional de docentes de posgrado dominio del idioma inglés. A ver, otra vez. ¿De qué manera influirá el diseño del programa de enseñanza-aprendizaje para un intercambio internacional docentes de posgrado del dominio del idioma inglés del CEPIES UNSA? A ver. Ya, a ver, iremos con usted entonces, Nelva, que es la que más dudas tiene y tal vez con eso podamos auxiliarnos con todos, con el resto, despejando esta duda. ¿Cuáles eran sus variables, Nelva? No sé si tal vez puede habilitar el micrófono para que nos escuchemos mejor que con el chat nada más. Era enseñanza-aprendizaje y el otro era la relación con el idioma del inglés. Ya. Si era enseñanza-aprendizaje, ¿cuál era el concepto vinculado? Iremos una por una. ¿Cuál era el concepto vinculado con enseñanza-aprendizaje? Bueno, Cepeda afirma que la relación entre la enseñanza y el aprendizaje no es una causa de efecto, pues hay aprendizaje sin enseñanza formal, perdón, y enseñanza formal sin aprendizaje. La conexión entre ambos consiste en una dependencia ontológica. Ya. ¿Y cómo se mide eso? Es decir, debe arrojar ese concepto, debe vincular múltiples resultados entre las diferentes unidades observacionales, al igual que hemos relacionado hasta ahora. ¿Puede vincularse una cuantificación distinta entre las diferentes unidades observacionales? Es complicado. ¿Cómo va a medir cómo afecta? Si todo va a ser positivo, nada va a ser negativo. Ya, creo que nos hemos entrabado un poquito ahí, ¿ya? Vamos a darle vuelta entonces a este punto y luego volvemos sobre este ejemplo, ¿ya? No lo voy a dejar, voy a tomarlo como tarea pendiente y más bien pienso que puede servir como ilustración, que eso los voy a compartir en WhatsApp para tratar de ampliar esta ejemplificación que ustedes me están solicitando para aclarar esta actividad. Pensemos que con esta ampliación de esta explicación, Ariel me dice, ¿cómo podría operacionalizar la variable satisfacción académica? ¿Cómo se operacionaliza cualquier satisfacción? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ustedes, yo podría cuantificar? Como que hacen me evalúan, ¿no es cierto? Han evaluado a todos sus docentes que han pasado y me van a evaluar a mí, ¿no es cierto? Y van a evaluar con eso su satisfacción respecto de este módulo. ¿Cómo lo hacen? Malo, regular, bueno. Excelente. Esa es la forma, ¿no? Esa es la forma. Y hay ciertos criterios, ¿no es cierto? Dicen, no sé, explica suficientemente bien, domina el tema, usa los suficientes ejemplos, maneja las tecnologías de información y ustedes van con una escala, ¿no? Dicen, este realmente no tiene idea de lo que está hablando y ponen, no sé, pues un número más razonable de decir intermedio y otro que diga, no, este realmente sabe lo que está haciendo, ¿no es cierto? Esa es la forma como generalmente se operacionaliza el tema de las satisfacciones, las percepciones, las relaciones que son más del constructo de las personas, ¿no? Más perceptuales, ¿no es cierto? Nikki dice insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho. Sí, ¿no es cierto? Les voy a enseñar cómo se construyen las escalas Likert, pero esa es una forma de cómo podrían responder a esa su pregunta, esta actividad 5, ¿ya?
Pero voy a hacer un ejemplo más extenso. Me preocupa que estemos ya llegando ahí 10:15 y no haya pasado a lo que había comprometido el día de hoy, que era el tema del SPSS, ¿ya? Creo que al parecer no se me está cortando grabación, entonces sigo nomás. Me dicen, por favor, si se logra ver mi presentación, ¿ya? A ver, no sé por qué no se puede proyectar. Me dicen si se está viendo, ¿ya? Por favor. Sí, se ve. ¿Se logra ver? Sí, se logra ver. Ya. ¿Cuántos tienen conocimientos previos del SPSS? ¿Alguien habría visto el SPSS antes? No. ¿Nunca? Sí, doctor, yo lo realizaba. ¿Ya? ¿Qué vio del SPSS? ¿Qué conoce más o menos del SPSS? Si nos puede contar un poco. Que te piden los datos y al nominal, bueno, las variables tienes que designarle un número, ¿Ya? agruparlas y te va sacando dependiendo qué quieres, chi cuadrado, algo así es, ya no me acuerdo. Vale, no Así se preocupe. No se preocupe. A ver, la operación más basiquísima que hace el SPSS es lo que les he mostrado en la presentación que acabamos de mostrar, ¿no es cierto? Esa donde operacionalizaba conceptos en variables. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo es que se hace una pregunta? Les voy a enseñar cómo se hacen preguntas, si no quedaría hueco esa explicación. Y a través de ese reactivo, cómo las diferentes unidades observacionales van dando funciones de respuesta diferenciadas, porque es una variable, y luego cómo esta se las lleva a una base de datos, el SPSS genera una base de datos, y luego uno puede realizar cualquier operación numérica, matemática, estadística, inferencial, la que corresponda, ¿no es cierto? Entonces, el SPSS tiene una potencia más allá de simplemente una hoja de cálculo, como podría ser un Excel, porque de una manera amigable permite el procesamiento de datos complejos, ¿no es cierto? De datos que requieren una familiaridad con cierta estadística, ¿no? Entonces yo también les voy a brindar algunos pininos respecto de estadística descriptiva e inferencial para que podamos ver de qué trata, para que podamos comprender qué es lo que está haciendo el SPSS y no sea una caja negra, ¿no es cierto? No quisiera volver a esas explicaciones de decir el SPSS hace un chi cuadrado y no sepan qué es el chi cuadrado, ¿no es cierto? Hace el chi cuadrado, pero quiero que intuitivamente por lo menos digan, el chi cuadrado resulta que sirve para verificar una tabla de contingencia y da validez. Bueno, esa explicación es la que no necesita memorizársela, pero necesitan al menos intuitivamente saber de qué trata, ¿ya? Eso va a tratar nuestra lógica del SPSS. Entonces, ¿qué digo? Empiezo con una aclaración que es sumamente importante. Lo que vamos a ver con el SPSS, esto no es un curso de SPSS, ¿no es cierto? Simplemente trata de, no va a profundizar en nada, simplemente, ya se me está acabando, ya, se me acaba y voy a rapidito enviarles otro link. Va a tratar de propiciar la operacionalización de conceptos en variables para poder entender el trasfondo de las funciones que vamos a necesitar para un análisis no solamente descriptivo, sino un poco más complejo. Entonces vamos a ver contenidos que sean, que vinculen el entendimiento más que la profundización. Yo les voy a dar otros videos, les he pasado uno que otro texto y les puedo pasar más manuales para el que quiera profundizar, propiciando luego el autoaprendizaje. ¿Por qué digo propiciar el autoaprendizaje a partir de este punto? Porque ya tienen el SPSS instalado en su máquina, los que han logrado hacer esa operación con éxito. Tienen los libros. Pueden entrar a YouTube y poner SPSS y lo que acabamos de hacer en consulta. ¿Cómo calcular el chi cuadrado en el SPSS? Y les garantizo que debe ver los 1001 videos que les explique con ventanitas, de decir, ventanita, esto, aprieta esto, y con sus datos va a salir esto. Pum, sale la salida y la salida le va a arrojar los siguientes resultados.
Este resultado se interpreta de la siguiente y de la siguiente forma, y de la siguiente y de la siguiente forma. Básicamente es eso lo que ustedes van a trasladar a su tesis y luego van a tener que brindar una solvencia, una explicación discursiva de esos resultados que están encontrando. Esa es la lógica de utilizar un programa estadístico que nos permita dar rigurosidad a los hallazgos que estamos encontrando, que estamos buscando encontrar en el enfoque cuantitativo, ¿ya? Entonces, el SPSS es un acrónimo, ¿no? Es Statistical Package for the Social Science, ¿no? Es paquete estadístico para las ciencias sociales, ¿no es cierto? Se ha generado, se ha gestado justamente para dar esa profundidad en el enfoque cuantitativista de propiciar un instrumento que nos permita manejar mejor los números, manejar mejor las cifras. Si uno se remonta a investigaciones cuantitativas de hace unos 20, 30 años atrás, digamos, el SPSS tampoco tiene más de 30 años, más de 25 años. No sé si se me ha cortado. Perdón, ¿me siguen escuchando? ¿Me siguen escuchando? Sí, Mil disculpas, pensé que se me había cortado porque se me cortó pantalla un momentito. Ya, les decía, si uno se remonta a estudios de más larga data, entonces la forma de hacer cálculos realmente era bien artesanal, bien a papel y lápiz y con calculadoras o computadoras que hacían operaciones de manera muy precaria, ¿no es cierto? Entonces, paquetes estadísticos como el SPSS han permitido dar un salto en las investigaciones científicas bajo la lógica del enfoque cuantitativo, llevando a lo que ahora conocemos, que realmente hay, no sé, pues, cientistas de datos, ¿no es cierto?, que manejan Big Data, que hacen Machine Learning, que hacen inteligencia artificial, que hacen realmente maravillas para buscar estructuras de entendimiento a datos que a veces parecen muy complejos, ¿no? Para el caso del SPSS, adquiere bastante uso por su capacidad de trabajar con bases de gran magnitud. Cuando uno se descarga las bases del censo, por decir algo, que manejan millones de observaciones, van a la página del INE y uno se descarga bueno, no puede descargarse la base del censo, pero si uno tiene, digamos, las bases del censo, las solicita, generalmente están en SPSS porque son bien pesadas, ¿no es cierto? Y otros programas como el ER, que es Open Access, ¿no? O el Stata, pierden potencia, lo que el SPSS tiene esa gran ventaja. Sumado al hecho de que su manejo es bien amigable, es, como decía, como es Microsoft, es ventanas, ¿no es cierto? Es Windows, ¿no es cierto? Es ventana, 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 ventana. A pesar de que existe una sintaxis detrás, para el que guste programar, su sintaxis es sumamente rebuscada, es muy compleja, es bien difícil para el programador de SPSS realmente es hacer jeroglíficos, ¿no? Es muy complejo trabajar con la sintaxis del SPSS. No por ello no quiere decir que no se lo pueda hacer, ¿no es cierto? Y de hecho ahora para brindar cierta familiaridad, como que hay interfaces que van del SPSS al Python, por decir algo, ¿no? Luego vamos a ver eso para el que tenga curiosidad de saber de qué trata lo que estoy diciendo. Algunas de las principales tareas del SPSS es generar estadísticas descriptivas, desde lo más básico, esto lo vamos a hacer, realizar tablas univariantes, bivariantes y otras personalizadas. Generalmente las tesis se llenan de este tipo de tablas y generar gráficos de los más comunes, ¿no? Los pies, hacer histogramas, hacer, no sé, los box plots, hacer ciertos diagramas de dispersión, algunas representaciones bivariantes, incluso hace algunas gráficas en 3D. Estéticamente son interesantes y lo mejor de ello que más allá de la estética que son editables, ¿no es cierto? Entonces uno puede usar con cierta familiaridad para una tesis de maestría como la que les toca a ustedes. Uno puede verificar tendencias, esto ya va más allá, ¿no? Vamos a hacer tendencias, modelos de regresión, tal vez hagamos un modelito de regresión conmigo y ya estas tareas ya
Les sincero, no las vamos a ver, simplemente las pongo en listado, ¿no? No vamos a hacer estadística multivariante, salvo alguna que otra cosita. No vamos a hacer sample power, no vamos a hacer árboles de clasificación, no vamos a ver muestras complejas, no vamos a hacer validación de datos, menos vamos a hacer extensiones con Python, ¿no es cierto? Sin embargo, si a alguien le da curiosidad todas estas otras destrezas que tiene el SPSS, simplemente me lo dice y yo les paso literatura o algún video o vemos la forma de cómo transmitirles cosas que sean más complejas. Por supuesto, no se va de la nada al paraíso, ¿no es cierto? Uno tiene que ir, no se puede querer volar sin antes empezar a gatear, ¿no es cierto? Entonces, empezaremos a gatear, nos pararemos firmemente, caminaremos nuestros primeros pasitos y de ahí pasaremos a cosas más complejas. Me preguntaba esto Isau, ¿no? ¿Qué versión del SPSS necesito descargarme? La que encuentren, ¿ya? El SPSS desde su versión más antigüita no ha cambiado su entorno, ¿no? Y las cosas básicas que vamos a hacer en este módulo nos sirve cualquiera de las versiones, ¿ya? Solamente van a hallar una curiosidad. A partir del SPSS 18, que se ha realizado lanzado el 2010, ha cambiado su nombre, que es un tema de derechos, ¿no? IBM lo pasó bueno, ya no voy a entrar en esa historia, ¿no? Pero se cambió el nombre de PASW, ¿no es cierto? Que es el mismo, es exactamente lo mismo, solamente que cambió el nombre, ¿no? Entonces, si se compran en los disquitos piratitas y les dan este nombre, es el mismo, no pasa absolutamente nada. Y por supuesto que en el YouTube les he pasado ahí los 1001 links de descarga que pueden gratuitamente bajarse hasta la versión 27. No van a ver mucha variante, salvo alguna estética de algún icono que sea distinto, pero por lo demás las operaciones son exactamente las mismas, ¿no? Entonces no nos perdemos nada si de pronto hemos instalado en nuestra máquina un SPSS 18 y resulta que yo quiero el último, realmente es una sofisticación innecesaria. En todos los paquetes vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces el que puedan descargarse nos va a servir para el módulo. Revisando un poquito el SPSS, ¿ya? Se me va a cortar en segundos, entonces, por favor, aquí voy a simplemente mostrarles el entorno y los que tengan abierto ya, después de mostrarles el siguiente video, vamos a entrar ya al SPSS, al mismo programa, ¿ya? En el escritorio, si lo han instalado bien, debería aparecerles en las versiones más antiguitas ese icono, o en las versiones más nuevas, ese sigma, ¿no es cierto? Ese sigma con el alfa y el signo de división, ¿no es cierto? Entonces simplemente le dan un doble clic y una vez que le den doble clic les va a aparecer un entorno como el que les estoy mostrando en pantalla, ¿no? Que transita entre dos pestañas. Entre una vista de variables y una vista de datos. Vista de variables, vista de datos. ¿Cómo uno transita entre las dos variables? Apretando control T, control T, control T, control T entre las dos vistas, ¿ya? Entonces, volvemos al siguiente video y vamos a hacer este ejercicio práctico juntos. Juntos lo vamos a hacer. Quiero que lo hagamos pasito a paso. Vamos a hacer juntos el tema de introducir los datos de nosotros mismos, de estas variables, para que podamos ver cómo el SPSS comprende el tema de variable cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, puntual, intervalar. Vamos a ver cómo el SPSS asocia esa explicación que acabo de brindar, ¿ya? Entonces dejo de compartir, les mando nuevo link y nos vamos al SPSS directamente, por favor. Háganme un favorcito. Si pueden sacarle una capturita a esta pantallita, por favor. ¿La tienen?